Hola, ¿qué tal amigos de Ultimátum Digital? Sean bienvenidos nuevamente a esta tarde, este espacio informativo de la entrevista. Reciban un saludo cordial de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayo Arce. Hoy vamos a abordar un asunto bastante relevante e importante que a todos nos puede interesar en el marco de lo que hoy estamos viviendo, esta pandemia que a todos tomó por sorpresa. Si alguien lo sabía, por favor que nos envíe mensajes. Si alguien sabía que esto iba a pasar, por favor que nos diga si tenía su bola de cristal, si sabía en algún momento, en alguna profecía que esto iba a pasar, por favor que nos envíe mensajes para que nos oriente. Pero hoy vamos a abordar esta situación con un experto en la materia que en este momento lo voy a presentar, pero antes saludo a mi colega, a mi compañero del otro lado del estudio, Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Pues buenas tardes a todos, al doctor, buenas tardes, bienvenido a Ultimátum, a ti Tony, buenas tardes. Pues con este tema de esta crisis que estamos viviendo y que muchas veces ni siquiera eran considerados en los programas o en los proyectos o en los planes estatal de desarrollo, en considerarlos. Y te platicaba hace rato, probablemente por ahí había una dirección de situación de crisis, algún director que ni era ni llamado, ¿no? Ni tomado en cuenta en ciertas decisiones importantes de gestión política. Pero hoy son temas importantes que vienen a cambiar la agenda política mundial, nacional, estatal y municipal. ¿Quién iba a decir? Muchos desconocíamos que existía un López-Gatell, ni teníamos ni idea de que estaba inmiscuido en temas tan importantes de salud o temas científicos, y hoy prácticamente da la currícula nacional en temas tan importantes como es vida o muerte en salud. Pero bueno, así es. Y vamos a estar con el experto, que es el que sabe de estas cosas. Muy bien, y justamente le damos la bienvenida para todos nuestros seguidores de Ultimátum que van a estar interactuando con nosotros y preguntándonos, cuestionando y también reflexionando sobre este momento complejo que todos estamos viviendo. Presento al doctor Alberto Suárez Garduño. Él es doctor cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha participado como ponente en congresos internacionales celebrados en universidades europeas, latinoamericanas y norteamericanas, entre las que destacan la Universidad de Viena, Austria, la Universidad de California, Berkeley, Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma, perdón, no me puse mis lentes, la Universidad Metropolitana de Toronto, miembro de la Asociación Americana de Sociología de las Reflexiones y Comunicación, investigador asociado del Observatorio de México en España. Es colaborador también habitual de diarios locales en México y de plataformas internacionales. En fin, un largo currículum, y ha publicado también, bueno, y trabaja para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para fortalecer el programa de doctorado en Derecho, así como el de estudios regionales en la Universidad Autónoma de Chiapas, y ha escrito un par de libros, entre ellos citaré algunos títulos: Adiós a la democracia de partidos, es una pregunta, una mirada desde la comunicación política y la opinión pública, presencia e imagen de México en la prensa española de referencia. En fin, un amplio currículo, y te damos la bienvenida, doctor Alberto Suárez Garduño. Bienvenido a Ultimátum. Muchísimas gracias por la oportunidad de tener ocasión de acercarme a tu distinguido auditorio. Y bueno, como bien lo decían y lo adelantaban, creo que pocas veces o nunca en la historia los liderazgos en el mundo se han visto cuestionarios de manera simultánea. Con la crisis generada del coronavirus, esto es un hecho. La respuesta de los diferentes gobiernos ha sido distinta porque, como ya bien lo adelantabas, pues no hay manual, no hay antecedente, no hay experiencia y muchísimo menos hay un libro que consultar, ¿no? Y pues a falta de referentes, los distintos gobiernos en el mundo entero, en América Latina y en el caso nuestro también, pues han tomado distintas medidas y distintas decisiones. Yo hablaré un poco de, bueno, qué impacto o qué percepción está teniendo dentro de la ciudadanía, concretamente desde la ciudadanía pues, mundial, pero también enfocado a la ciudadanía mexicana. Cómo se ha movido los niveles de aprobación y qué percepción tiene en general el gobierno sobre la gestión
qué percepción tiene la ciudadanía sobre la gestión que ha tenido el gobierno para contener la crisis del COVID-19. En fin, el COVID ha sido una prueba de liderazgo para el mundo entero, ¿no? Así es, y obviamente algunos estaban tomando un café, un refresco, algunos estaban acostados y algunos seguramente estaban trabajando, pero a todos tomó por sorpresa esta pandemia. ¿Cómo empezamos a conceptualizar rápidamente este tema de la gestión de crisis y luego seguiríamos al siguiente escalón? ¿Daría tiempo de hacer un diagnóstico rápido o sentarse en el cuarto de guerra de nuestros líderes, incluidos los de México, por supuesto, y también en Chiapas? ¿Les dio tiempo para sentarse en el cuarto de guerra, evaluar rápidamente con su gabinete, con sus principales asesores y decir, esto es lo que hay que hacer? Obviamente, yo pondría la primera pregunta, un reto y un desafío enorme que a todos sacudió, doctor. Sí, efectivamente, yo creo que ha caído como un balde de agua fría, de agua helada, diría yo, en las distintas administraciones del mundo entero. Y bueno, lo interesante es analizar cuál es el sentimiento social, qué es lo que nos dicen las distintas lecturas de la opinión pública. Y bueno, la idea aquí es observar cómo hay distintos adjetivos que la ciudadanía le va dando a esta percepción del gobierno que rondan entre la planificación, pero también hay una gran mayoría que califica la gestión como una gestión improvisada, que ha ido un poco sobre la marcha y tomando decisiones. Y bueno, también en función de lo que ha ocurrido, porque a nosotros nos llega después, este virus se tiene o se piensa, se dice, bueno, la hipótesis principal es de que se genera en China. Y bueno, así en escalada fue aterrizando en distintos países y con escenarios bastante catastróficos, principalmente en Europa. Y bueno, hay países que están bien evaluados, pero hay países que sí les ha pegado muchísimo esta crisis. ¿Cuáles son los países bien evaluados? Pues curiosamente está India, casi 9 de cada 10 ciudadanos hindús aprueban la gestión que ha tenido el gobierno de India para contener esta crisis. De ahí le sigue Australia con el 84%, Canadá con el 81%, Alemania con el 75%, y aquí hay un dato bastante revelador, interesante, con la conducción que ha tenido Angela Merkel en contener esta crisis. Subió la popularidad, venía de un descenso en la preferencia de la ciudadanía, pero esto, vamos a decirlo que sí, a Angela Merkel sí le vino como anillo al dedo y subió 25 puntos en lo que va de la crisis. Es un dato bastante interesante. También, otro caso curioso y que hay que destacar es la gestión que ha tenido el gobierno italiano, a pesar de que es donde se declaró en un momento como uno de los epicentros de la pandemia. 61% de la población ve bien la conducción que ha tenido el gobierno para contener esta crisis. Y bueno, también del otro lado están los países peores evaluados. ¿Cuáles son estos países peores evaluados? Principalmente tenemos a Japón. Solo el 31% de su población apoya las acciones que ha tenido el gobierno para contener la crisis, y ahí le sigue la catastrófica, que siempre lo digo cuando tengo oportunidad y me invitan a hablar, España, con el 36%, y ahí... Pobre presidente, ya lo quieren renunciar, le están pidiendo la cabeza todos los días en el Parlamento. Sí, todos los días le están pidiendo, bueno, hay diversas expresiones, diversas manifestaciones desde distintos segmentos sociales, que eso también hay que destacarlo, no es solo un segmento social que está alzando la voz. Y bueno, Gallup, que es una de las prestigiosas empresas líderes en lecturas y opinión pública en el mundo, es francesa, ha venido realizando un registro bastante interesante a lo largo del mundo, ¿no? De lo que han hecho los gobiernos para contener esta crisis. Y aquí es donde ya aterrizamos al contexto mexicano, porque a México lo pone en cuanto a percepción, es decir, qué es lo que piensa la mayoría de los ciudadanos en México,
que arriba, solo arribita de España, ¿no? Y por atrás de países como Brasil, por ejemplo, como Italia, y bueno, de ahí está en el lugar número 12º de todo el mundo en buena gestión del gobierno para contener la crisis. Creo que... ¿Y Estados Unidos cómo está? ¿Estados Unidos? Estados Unidos sí le pegó, la verdad, y creo que, como ya se ha dicho acá, creo que esto hay que darle la relevancia que merece. Todos estamos viviendo de la misma manera este factor sorpresa que fue el famoso coronavirus. Sí, ¿Cuál es adelante. la razón o cuál es mi hipótesis de por qué algunos gobiernos son mejores evaluados que otros evaluados? Y es simple, un tema de comunicación. Cuando tú aprendes a manejar con profesionalismo todo lo que envuelve el tema de la comunicación política y todo lo que te puede aportar una buena lectura de la opinión pública, empiezas a tener mayor eficiencia en las gestiones de las crisis. Estados Unidos, recordarán, fuimos partícipes de leer en distintas cabezas de los principales diarios internacionales cómo no le dio la importancia merecida a esta situación y fue cambiando de opinión. Y eso también tiene una repercusión en la calificación o en la percepción o el sentimiento de la ciudadanía estadounidense. Actualmente Estados Unidos está entre el 41%. ¿Qué quiere decir esto? 4 de cada 10 ciudadanos estadounidenses siguen en el barco llamado aprobación presidencial a favor del presidente Trump. Y esto abre otro debate fascinante. ¿Qué va a pasar con la reelección del presidente de los Estados Unidos? ¿Cuánto le va a impactar a la conducción que tuvo o el manejo de la crisis en las futuras elecciones que vienen? Doctor Alberto Suar, una pregunta. ¿Esta gestión de crisis o esta crisis que estamos viviendo en temas de salud, que en este siglo XXI no se consideraba y la experiencia se tiene en el siglo XX, a principios del siglo XX, muchos ni siquiera teníamos referencia de una pandemia que afectara mundialmente, en especial a México? Pues todos nacimos después de los 60, 50, 60, 70, 80, no tenemos esa experiencia y muchos de los que están en el gabinete también no la tienen. Esta crisis que estamos viviendo cambiará las políticas públicas en materia de salud. Ya no solamente será educación, desarrollo humano, sino salud será prioridad para el mundo y para muchos países en el mundo. Y más los que están en vías de desarrollo, como el nuestro, que no pasamos de ahí. ¿Será la agenda ya más importante en el mundo la gestión de crisis en temas de pandemia y salud, que determine los presupuestos mundiales y de los países del mundo? Bueno, yo te voy a contestar. Hay un trabajo que hice durante 12 años, una investigación de cuáles eran los retos que tenía. Voy a hablar del caso concreto de México, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tiene el sistema democrático representativo, ¿no? Identificaba que uno de los grandes desafíos, una exigencia ciudadana, era que la gente quería escuchar a la gente que está en el espacio público, la gente que está en los espacios de decisión, hablar más de políticas y dejar descansar un lado a la política. Antes de que sucediera el coronavirus o que estuviéramos viviendo esta crisis, la lógica del combate electoral había invadido toda nuestra esfera política. Creo que ahora, no solo en el sector salud, sino en los distintos sectores que componen al gobierno, se va a valorar muchísimo a tener científicos que conozcan realmente de temas políticos, a científicos que conozcan realmente de temas económicos. Y también, obviamente, habrá científicos que conozcan mejor del sector salud. Tú lo dijiste muy bien al inicio, nadie conocía a Gatell, pero de la noche a la mañana Gatell ha inundado la agenda pública, la agenda política de este país, y bueno, esto tiene una motivación, y esa motivación es esa demanda ciudadana de confiarle. Es algo muy sencillo.
tú le vas a confiar una responsabilidad a alguien que sabe, a alguien que conoce del tema. Creo que los populistas, y esto es uno de los peligros que yo identifico, o las consecuencias que podría tener esta crisis. El peligro ahora es que los votantes sigan a los populistas, que van a ofrecer soluciones, aunque sea de cartón, pero las van a ofrecer y seguramente encontrarán una rentabilidad electoral en ahí un nicho de mercado importante que tocará la pericia de los sabedores de la buena política para contener estos ataques. Pero nos queda claro y se contradice con aquella frase que dijo el presidente, que era mejor 90% de honestidad y 10% de conocimiento. Hoy nos queda claro que es preferible tener 90% de gente o 100% de capacidad científica, académica, y que hay temas relevantes que tienen que ver con economía, salud, vida o muerte, que tiene que estar realmente ahí un especialista, un científico, un académico, que es el que nos va a dar la salida correcta para salir de un problema, desde lo económico, desde salud, y claro, si se acompaña de honestidad, por supuesto, pero no cualquiera puede abordar un tema, y tú lo sabes como doctor, y como académico, y como investigador, no cualquiera puede estar ahorita, y estaríamos en contra de los populistas que van a dar recetas caseras inmediatas, pero esto nos lleva como ciudadanos a pensar quiénes tienen que estar al frente de un país, de una dependencia, de una secretaría, que tiene que ser gente especializada, académica, científica, que maneje el tema, porque nos tiene que dar salidas de bienestar para todos, en lo económico y en salud. Bueno, yo creo no solo que contradice, sino que tira sí, claro, de decir que la ciencia, que el conocimiento no tenía nada que hacer para resolver una problemática. Y recuerdo, no me van a dejar mentir, una de las primeras declaraciones que da el señor presidente es precisamente en ese sentido. Él le pasa a la estafeta a los conocedores, a los científicos, para que ellos tomen las decisiones. Y en sus famosas mañaneras lo externa, lo difunde, lo mediatiza. Y creo que eso también ha influido en que, si bien es cierto, también ha habido un descenso en la popularidad, hay que decirlo. Hoy, el último tracking poll de Mitofsky dice que el pico más alto de aprobación del presidente López Obrador ocurrió en febrero de 2019. 7 de cada 10 mexicanos lo aprobaban. Veían bien la forma en la cual el presidente mexicano, el mandatario, se estaba conduciendo. Hoy, nada más 4 de cada 10. ¿Qué quiere decir eso? Y esto? además, pero la gestión de crisis continúa. Hoy estamos ahogados con un tema como es el financiero, el económico, de norte a sur en nuestro país. Esta gestión de crisis para resolver, para atender, para que la gente se lleve algo a sus bolsillos, continúa todavía. La crisis está en los hospitales, pero está en los bolsillos también, doctor. Claro, y también está en la mente del presidente. Por eso tiene cierta urgencia de que empiece la nueva normalidad. De hecho, ya dio a conocer su agenda. Inicia la próxima semana en Cancún, va a Mérida, va a Chiapas, al norte, a Palenque, va a Villahermosa, porque necesita reactivar la economía del país, que es uno de los temas complejos. Tú, desde tu experiencia académica y tus años de investigación, y además que has estado en otros países y has comparado los modelos de salud, los modelos económicos y educativos, ¿qué viene para nuestro país? ¿Tú qué ves en este año y el próximo, que es electoral también, que estamos en un proceso electoral y que tú muy bien lo has dicho? Vendrán recetas caseras a darle salida a esto de medicinas baratas que en 2-3 días nos dicen que nos vamos a curar. Tú, desde tu experiencia, ¿qué viene para nosotros, en especial para el sureste, para Chiapas? Tú eres chiapaneco, porque veo tu apellido Suar, y es de aquí por Villaflores, no lo dudo. ¿Qué viene para Chiapas, para el sureste y para México con todo esto
que sí nos está afectando y pues queremos, desde tu experiencia, pues salidas acertadas para darnos aliento de que las cosas tienen que mejorar. Bueno, una de mis líneas de investigación es la sociología política. Los sociólogos somos no somos nada útiles para decir predicciones. Quien quiera decir predicciones, que vaya a la bolsa de valores, ahí creo que paga. Ni ahí. Yo te podría decir qué es o cuáles son las preguntas que me provoca lo que yo estoy viendo hoy en día desde el punto de vista, como bien lo decías, económico, desde el punto de vista social y también, obviamente, desde el punto de vista político. Creo que hay tres preguntas que en lo que viene se irán conociendo sus respuestas. La primera de ellas tiene que ver con si se acabó o no se acabó el mundo de las certezas, ¿no? La segunda tiene que ver qué cambios realmente traerá la pandemia en los distintos sistemas políticos en el mundo. Hay un debate fascinante que se está iniciando, bueno, que ya había iniciado hace unos años, entre hacia dónde vamos. ¿Fortalecemos el tema de la democracia representativa o nos concentramos nada más en la democracia participativa? ¿O generamos otro tipo de democracia o abandonamos la idea de democracia? Porque también hay que decirlo, eso también va a estar ocupando la mayoría de las mentes de los ciudadanos en el mundo y también México no es la excepción. Y la otra pregunta que más me preocupa a mí es si saldremos de esta crisis todavía más desiguales. Eso es realmente lo que creo que se deben de concentrar las gentes expertas, las gentes pensantes en ofrecer soluciones para seguir con la tarea de seguir disminuyendo la desigualdad en el mundo. Así es, y esa es la percepción que hay de la ciudadanía, que la está reflejando en quienes nos están siguiendo para la plataforma digital de Ultimátum. Prevalece el tema de la economía, dice que Edwin Morales dice la crisis más grande es la económica. Hay una crítica del secretario de Salud, no sabe ni lo que dice. Otros comentarios, el gobierno no está haciendo nada, solo toma sus medidas en lo económico, pero no hay nada concreto en lo económico. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el COVID, en otro comentario, se les está escapando de las manos por la pandemia del aumento, pero lo que está en la cabeza, doctor Javier, y el público que nos sigue, es el tema financiero. Por supuesto, hoy en el pico más alto que está en México hay una preocupación latente, cada vez más casos, los hospitales se están abarrotando, hay muy pocas camas ya, pero la percepción y la preocupación es la crisis económica, y ahí los políticos están obligados a volver a su cuarto de guerra, a seguir gestionando esta crisis, pero a ofrecer resultados más concretos, donde seguramente estarás de acuerdo conmigo, doctor, que también los mensajes que van a transmitir o que ya deben estar transmitiendo en sus redes sociales y sus mensajes en los eventos que vengan tendrán que ser diferentes para no perder esta percepción favorable hacia los políticos y la política pública. Pero, doctor, también lo que dice Tony es cierto, pero a mí sí me preocupa algo y tú también lo mencionaste. Desde mi punto de vista, a mí sí me preocupa y a mucha gente, y tú lo señalaste ahorita, y estoy seguro que se van a agudizar esas distancias sociales. Algunos serán más ricos y los pobres seguiremos siendo más pobres. Y los que están en extrema pobreza, que son más de 14 millones, va a aumentar el número de pobreza extrema, y más en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, que siempre son los mismos estados en todos los rezagos, porque siempre hemos llegado tarde a la repartición de los bienes y del desarrollo humano, y además que hemos tenido malos gobiernos, hasta eso, hemos tenido mala suerte y no hemos sabido elegir, pero sí se va a agudizar esa distancia entre ricos, pobres y muy, muy, muy pobres, y aumentará de más de 80 millones de gente que está en una situación difícil de pobreza en México. Tú lo sabes. Sí, y siguiendo lo que decían, a mí la verdad me duele mucho. Como bien lo dijeron, yo soy chiapaneco, aunque me ha tocado tener que salir de nuestra linda tierra, me duele mucho porque si uno mira estudios, análisis, estadísticas,
hay poca iniciativa privada en nuestro estado. Realmente es un estado que subsiste de lo que la federación le otorga. Entonces, haciendo un análisis muy, muy breve, muy simple, si antes a Chiapas le tocaban 5 pesos, ahora le va a tocar 1. Entonces, toca desde la universidad, en lo que compete. Yo ahora estoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de nuestra querida máxima casa de estudios, pues ver, y en centros de reflexión importantes, ver qué soluciones vamos a tener para poder transformar socialmente nuestra región y empezar a generar nuevos mecanismos de subsistencia, porque y no estar esperanzados a lo que nos vaya o no nos vaya a dar la federación. Yo creo que Chiapas tiene muchos beneficios, y también ya basta de que solo se esté diciendo que nosotros somos los más atrasados, que nosotros no podemos. Yo creo que aquí hay gente muy capaz, hay instituciones también serias que están haciendo un trabajo bastante interesante, y también tenemos con qué, y es lo que toca. El otro día platicaba con una persona bastante mayor y me dice, mira, a ustedes los jóvenes, bueno, me considero joven todavía, tengo 34 años, les va a tocar una época muy, muy, muy difícil, muchísimos retos, se va a trastocar todos los campos, y pues bueno, toca en épocas difíciles sacar la casta para poder realmente salir adelante, ¿no? Así es, estamos a 4 minutos para concluir, doctor, que fuéramos cerrando un poco de tu parte, doctor. Nos vamos a centrar en tus últimos comentarios para que tú ocupes el mayor tiempo posible, que nos digas algunas, no sé cómo llamarlo, para recomendarle a algunos de nuestros políticos que puedan incluir este protocolo de atención cuando viene algo así como esto gigantesco, enorme. Es sentarnos, sí nos aflige, nos preocupa, pero ¿cómo podemos encarar una situación de crisis para responder por lo menos algunos puntos de atención a los ciudadanos? Bueno, yo te diría que todos los problemas, incluido este, no es la excepción, se resuelven con educación, educación y más educación. Y creo que es lo que celebro del presidente, que cuando ocurrió esto que estamos viviendo, cuando inició, puso de lado o delante a los científicos, a los expertos. Esa sería la primera idea y la primera sugerencia que yo les haría a las gentes que están en los espacios de decisión. Y otra cosa también que es muy importante, las sociedades han crecido demasiado, y que empiecen a pensar, a generar en nuevos canales de comunicación que acerquen a los representantes con los representados, ¿no? Y que realmente se vayan enterando un poco de todo lo que tiene que ver con comunicación política, todo lo que tiene que ver con opinión pública, que se profesionalicen. No hay otra forma de llegar a la sociedad si no es manejando estas, pues, conociendo primero estas dos ciencias y manejando las herramientas que te ofrecen. Me queda claro lo que dices del Producto Interno Bruto. Se tiene que dar más educación y ciencia. Eso estoy totalmente de acuerdo. No recuerdo ahorita cuánto se da del Producto Interno Bruto a educación, a ciencia, a investigación y a salud. Esos 4 rubros para mí tienen que ser importantes ahorita a partir de ese presupuesto en la agenda nacional, y no dudo que internacional. Investigación, ciencia, educación y salud, clave. Y de ahí vendrá temas de seguridad y otros, ¿no? Pero esos 4 aspectos hay que invertirle muchísimo. Hay que meterle más del Producto Interno Bruto. Sí, ya nos dimos cuenta, y realmente una opinión desde mi entendimiento de lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que la única manera para solucionar esta crisis es con economía, es con política, con buena economía, sobre todo buena ciencia. Es lo único. Así es, pues con estos comentarios nos despedimos. Ha pasado rápidamente ya 30 minutos, doctor Javier. Yo creo que tendremos otra oportunidad para vernos con otros temas. Está muy clara toda esta situación de la gestión de crisis.
Ojalá le quede claro a algunos políticos. Yo coincido contigo, doctor, que hay cosas que se están haciendo bien, pero como es tanto la necesidad, a veces lo que se hace es insuficiente. Pero tenemos confianza en las autoridades que sean responsables para ofrecer resultados concretos, tangibles y viables a nuestros ciudadanos chiapanecos, a nuestros ciudadanos mexicanos. Muchísimas gracias, doctor Suárez, por participar con nosotros y no dudes que te estaremos molestando en una nueva ocasión, por favor. Muchas gracias por participar con nosotros. Encantado, ha sido un gusto, ha sido un placer, ha sido un honor y claro, estoy a sus órdenes. Y me queda claro ya para terminar que los puestos claves dentro del gobierno tienen que ser para académicos y científicos, no para cualquiera. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de Ultimátum Digital. Esto fue la entrevista y nos vemos en un momento más con Arsenal de Pluma, la opinión de nuestros columnistas y opinadores en nuestro diario. Hasta pronto, muy buenas tardes.